Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando nuestra transmisión, nuestro en vivo de la noche de hoy y queremos, como siempre, pedirte que nos apoyes a compartir para llegar a más personas. El tema de hoy es súper interesante. Ya puedes mirar a la persona que nos está acompañando hoy, estamos en casa. Entonces, ve a compartir la publicación con tus personas cercanas, con tus familias, con tus grupos y demás, porque el tema de hoy va a estar súper interesante. Nos vamos a tomar estos segundos y nos vemos en breve. Sí. Y bueno, ahora sí que estamos listas y listos para dar inicio y te queremos pedir que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos lo hagas llegar por el mensaje, porque hoy estaremos revisando todos los mensajes y pues saludando a las personas que se van a conectar con nosotros y pues bueno, agradecerte. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar por iniciar nuestro Facebook Live de la noche de hoy. Bueno, hemos recibido en noviembre con un tema muy interesante. El tema, desde el inicio del mes, de la actividad por usos y costumbres en Yucatán, de las ánimas, de los difuntos, personas difuntas, etc. Pero también hemos ligado una parte muy interesante sobre la tanatóloga, el duelo y demás, y ese es nuestro tema de la noche de hoy. Y bueno, en nombre de nuestro director que hoy nos acompaña, el doctor Mario López Cáceres, les damos la más cordial bienvenida a esta comisión. Siéntase en su casa, este es nuestro primer Facebook Live del mes de noviembre, vamos a tener otro, pero estamos muy contentos de todo lo que estamos logrando, desarrollando y demás en este tiempo. Hemos preparado un tema muy interesante. Ahora sí que Mario está más que listo para acompañarnos y pues deseamos que eso sea de tu interés. Recuerda que si no puedes estar con nosotras de manera presencial ahora, esto se puede quedar grabado, se queda grabado y lo podrás ver y también aplicar posteriormente. Y te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, está como Dr. Mario H, en donde este live se baja y se sube a la plataforma de YouTube para que también desde ahí lo puedas mirar. Y bueno, ahora sí que agradecerte por tu compañía, por el espacio y sin más preámbulos nos vamos a permitir comenzar. Y bueno, Mario, me encantaría que nos puedas, que te puedas presentar. Sabemos que algunas personas te conocen, pero a lo mejor hay por ahí personas que son primera vez que nos visitan e incluso ya nos comenzaron a saludar. Entonces, Mario, ahora sí, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Qué gusto estar hoy en esta noche, en este mes tan como, aparte de azul, ¿no? O sea, en este mes que muchas personas nos contactan con muchas emociones por esto que llamamos de usos y costumbres del Día de los Muertos, ¿no? Entonces, pues sí, pues en grandes rasgos, pues soy el doctor Mario López Cáceres, ¿no? Y como les he comentado, he estudiado de psicología, la maestría de psicoterapia humanista, ¿no? El doctorado de salud mental y entre otros estudios también, ¿no? Y
que he vivido también por esta parte, ¿no? Y que es un tema hasta para mí personalmente muy profundo y que toca hasta fibras sensibles para mí, ¿no? Por allá veo que dice Estefanía, esta derecha, hola, estoy en las sesiones, hola, ¿qué tal? Pues hoy puedes escuchar como una sesión como tal, ¿no? Pero no como una sesión como tal, pero pues escuchar y esta parte. Pero si tienen preguntas o algo así, vayan poniéndolo para que vayamos respondiendo, ¿no? Para que vayamos interactuando nuevamente con ustedes, porque lo más padre obviamente de estos lives, ¿no? Es la interacción que podemos tener aquí con ustedes, ¿no? Entonces... Y que además ese es un espacio para ustedes, y recuerden que si no logramos leer tu mensajito hoy porque lo hice en la repetición, también nos lo puedes dejar y nos comunicamos contigo. Y también doña Cristina Cázares, nuestra fiel seguidora, directora y jefa del Centro de Formación, dueña del Centro de Formación Humana Integral, nos saluda y nos dice buenas noches. Y por allá también Miriam Plata nos dice saludos, buenas noches, pues bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que ya se están conectando. Y Mario, comenzamos. El nombre de nuestro live es honrar la vida, aceptar nuestras pérdidas. Y ahora sí, cuéntanos, ¿qué podemos esperar de nosotros? Bueno, pues para empezar, creo que tenemos que, a mí siempre me ha gustado, pero no es un taller o algo, ¿no? Ahorita live, ¿no? Empezar como por parte, ¿no? Entonces, como el nombre lo dice, ¿no? De honrar la vida y aceptar nuestras pérdidas, ¿no? Pues vamos a empezar con esta palabra, empezando vida y con la parte de vivir, ¿no? Porque a veces creo que se nos olvida cada día y cada momento que es solamente vivir, ¿no? Entonces, si lo vemos así como una parte como de definición, ¿no? O como en esto, ¿no? Vivir sería experimentar, ¿ya? La existencia, pero lo más hermoso de manera consciente, ¿ya? Porque a veces, ¿qué pasa, no? Vivimos y vivimos. Pero algo que nos ha dejado y que te puedo decir, tú que has estado en el diploma de Gestalt, ¿no? Que obviamente el vivir en aquí y ahora, ¿no? El vivir una responsabilidad, ¿ya? Y el vivir una toma de conciencia, pues allá, pues haces como más presente, obviamente, tu vida, ¿no? Porque a veces muchas personas piensan que por estar vivos biológicamente, pues estamos vivos, pero no solo obviamente el estar vivo biológicamente, sino lo más interesante es participar contigo mismo desde adentro y hacia afuera. Entonces, en esa parte obviamente será la parte de vivir, y que obviamente vivir implica pues sentir, ¿no? Como que es sentir pues nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Algo bien interesante que también implica la parte de vivir es elegir. Elegir tomas de decisiones, y lo más interesante que también nos deja obviamente la parte de Gestalt es asumir las consecuencias y las responsabilidades de nuestras decisiones, ¿no? Ahora también vivir pues es relacionarse con nosotros, ¿ya? Relacionarse con los demás, ¿ya? Relacionarse con pues como en lo que cabe así como vínculos, ¿no? Que ojo, de relacionarse con nosotros muchas personas pensarán que obviamente pues ¿cómo me puedo vincular con mi familia? O no tengo un vínculo con mi familia, ¿no? Pero a veces es algo interesante que puedes elegir a otras familias sin ser tus familias de sangre, ¿no? Entonces, eso es algo bien bonito, de que cómo puedes compartir tu vida o el vivir con otras personas, ¿no? Que nunca pensaste que las conocieras, ¿no? Y actuar, esa parte es muy interesante, ¿por qué? Porque obviamente en el actuar en la vida es mover tu cuerpo, usar tu voz, crear y transformar, ¿no? Entonces, sería así como que la parte como de la semilla, ¿no? O sea, quiero tu voz, ¿no? Porque imagínate, la voz nos da también como un sentido, ¿no? Esta parte de identidad. Y hablar realmente de sentido, pues solamente el darle un significado a tu vida o lo que pasa, también entonces ese sería vivir. Entonces, si lo ponemos así como en un resumen, ya, pues vivir sería moverse y estar activo, ¿ya? Entonces, en esta parte de honrar la vida y aceptar nuestras pérdidas, como hace ratito como estaba leyendo ese libro, ¿no? Que el libro obviamente en esta parte decía la vida y la muerte, ¿no? Es aceptar obviamente que llegamos a la vida, ¿ya? Y la muerte viene siendo como un término, ¿no? De llegar hacia otro lado, ¿no? Moverse hacia, vamos a llamarle, si lo vemos en una parte espiritual, a otra dimensión.
Y para ti, ¿qué significa vivir? También nos encantaría escucharte y también nos encantaría leerte en esta noche y que nos cuentes qué significado le das a esa palabra. Y algo muy interesante que no queremos dejar pasar es que pensamos que hablar de vivir significa nada más pues estar vivo, ¿no? A veces nos preguntan, oye, ¿qué significa vivir? Y tú puedes decir, pues estar vivo, pero ¿qué es estar vivo? Y hay personas que incluso han llegado a terapia y a veces no están viviendo. Entonces, qué interesante lo que nos está comentando Mario. Y nada más queremos comenzar ahora sí que también a saludar. Tenemos por aquí a Mayra Núñez que dice, hola, saludos, está muy interesante. Y a nuestra querida Melvi que dice, saludos, aquí ando, nosotros también. Ok, y cuéntame Mario, si unimos nuestro live que es vida, vivir, ahora sí, ¿qué pasa con las pérdidas? Pues en la parte de las pérdidas es la experiencia, ¿ya?, de dejar de tener algo o alguien que para ti obviamente sea significativo. En las pérdidas, sí, no solo es la muerte, incluyen también otras situaciones de pérdida como rupturas, renuncias, ¿ya?, que modifican el momento, el contexto que estás viviendo. Y lo interesante que en algunas veces, o en la mayoría de las veces, nos obliga a adaptarnos a la situación en la que estamos nuevamente pasando por la pérdida, ¿no? Entonces, hablar de la pérdida, sí, es dejar de tener lo que sea o alguna persona significativa. Me quedo pensando en las personas, cuántas pérdidas podemos llegar a tener con todo esto que nos acabas de describir. Claro, porque si hablamos obviamente, que si puntualizamos la pérdida obviamente de muerte, que es un proceso natural, que a veces desde celebramos Día de Muertos, o sea, celebramos todo eso, ya, pero a la vez es un tema muy, muy complejo, ya, y que a veces, me gustó una persona que dijo a veces en una entrevista, que no estamos relacionados a veces a hablar, obviamente, de ese tipo de temas, ¿no? Los evitamos, ¿ya? Pues si te das cuenta, ¿no? Cómo a veces desde las infancias no hablamos de ese tema, ¿no? Entonces, allá que es lo que estaba leyendo y lo que te estaba compartiendo hace ratito, ¿no? Entonces empezamos a tener una situación atemporal, pues empezamos a sentir, obviamente, que tenemos una vida eterna, ¿ya? Cuando en realidad es cuando contactamos obviamente con la pérdida, vamos a hablar de la muerte, ¿no? Pues nos contacta indirectamente o directamente, si estamos en la conciencia, con la vida, ¿no? Justamente. Entonces es interesante como acabas de decir, nos contacta con la vida que a lo mejor estamos sintiendo. Sí, entonces, en una pérdida de muerte, pues hay personas, bueno, no hay personas. La naturaleza es contactar con lo emocional, con lo corporal y lo más interesante, con la relación que obviamente que tuvimos con la persona que obviamente que perdimos. Okay. Ya sea de la muerte o ya sea a veces de una ruptura, de una renuncia, ¿no? O hasta inclusive, ¿por qué no? O sea, la parte, no sé, que hay personas que su pareja o alguien nos meten a la cárcel o algo así. Entonces ya tengo esta pérdida de relación realmente contigo. Justamente, sí. Entonces, qué interesante. Te gustaría que leamos los comentarios, sí, porque ya hay muy buenas preguntas que las cuales nos encantaría estar respondiendo y continuar sobre la marcha. Dice, Stephanie, muchas gracias por estar, nos seguimos acompañando. Pregunta, me gustaría saber qué parte del duelo o etapa es la que se siente tan derrotado que ya nada te motiva, nada te mueve y que todo se ve como una pérdida y derrota. Sí, la parte realmente, cuando empiezas a sentir ese tipo de sensaciones en esta parte, es cuando ya estás contactando con una parte emocional, ¿ya? Si ahorita los elementos comunes que obviamente pasan en una pérdida, pues el primero obviamente que pasamos es el impacto inicial. ¿Qué significaría eso? ¿Sí? La mente entra en shock. Okay. ¿Ya? ¿Qué es una confusión? A veces una incredulidad, ¿ya? O una sensación de realidad.
Y es bien interesante esta parte. Es una forma de cómo se va a proteger el cerebro, ¿ya? De esa realidad que en ese momento no puede aceptar esa realidad. Por eso entonces se convierte como algo de un show. Ahora, lo que comentaba obviamente Stephanie, ¿no? Entonces viene un desbordamiento emocional, ¿sí? Que aparecen emociones como la tristeza, el enojo, la culpa, la ira, el miedo. Pero es muy interesante porque también puede aparecer un alivio, puedes contactar con el amor, puedes contactar con el vacío. Y entonces en ese desbordamiento emocional, ¿ya? Pues esas emociones pueden ir y venir. Y lo más que mucha gente me pregunta cuando están en esta etapa es que no son lineales. Ok. ¿Ya? ¿A qué me refiero de que no son lineales? Que las emociones pueden venir una u otra y a veces la gente piensa, ya pasé el miedo, seguro ya no voy a regresar. Pero no, puede aparecer otra vez esa emoción. Y la intensidad, pues, pensará una persona que, como ya lo sentí, ya no lo voy a volver a sentir, ¿no? Entonces, por eso, obviamente, las emociones acá no son lineales. O no lo quiero sentir. Ahora, si no quiero sentir esa emoción, entonces ahí sí estamos un poco, vamos a decir, no sé cómo encontrar la palabra adecuada para que no se escuche, así como que muy confrontante, ¿no? El no sentir, ahí serías como estarías bloqueando tu proceso de claridad. Y entonces ahí sí vas a tener con el tiempo un duelo patológico. O sea, un duelo enfermizo, ¿ya? O un duelo neurótico, ¿ya? Que al final de cuentas ese duelo se lo vas a traspasar pues, a una persona, ya sea a tu papá, a tu mamá, o sea, ya sea a los familiares, ya sea a tus hijos, ya sea a tu pareja. Usualmente siempre se va para la pareja, no siempre, ¿ya? O puede ser hasta contra mí mismo, ¿ya? Muy bien. Y también tenemos unos comentarios en donde dice Erika, dice, la pérdida de mi papá hace casi 10 años me llevó a buscar terapias a hablar. Ahora le agradezco el morir para que mis hijos y yo podamos vivir sanos y mentalmente. Sanos mentalmente. Miriam Plata nos dice, vivir es tener una oportunidad de cada día y sentir. Y Mayra nos comparte, vivir es estar en conciencia de nuestro despertar y aprovechar esto es el nuevo día para respirar y contactar. Así es. Y entonces, parte obviamente de la pérdida, ya, pues van a haber cambios en el cuerpo, ¿ya? Que en esta parte muy interesante va a afectar obviamente el sistema nervioso, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a sentir? Pues una falta de energía, ¿ya? Puede ser, pues, nuestro sistema inmunológico baja, ¿ya? Puede haber insomnio o mucho sueño. Puede obviamente haber falta o aumento de apetito, ¿ya? Y obviamente puede haber tensión muscular, ¿sí? O dolor en el pecho, ¿no? La tensión muscular obviamente que se puede presentar no solamente las piernas, la espalda, el cuello, ¿ya? A veces, como nos ha comentado Miguel, la fisioterapeuta, que muchos dolores de cabeza son más a veces musculares que fisiológicos, ¿no? Entonces, la misma tensión muscular, ¿ya? Pues nos va a dar también muchos componentes de síntomas que obviamente lo vamos a sentir. Entonces, en esta parte, el cuerpo, y eso es lo bien interesante, en esta parte el cuerpo intenta, ¿ya?, adaptarse a la ausencia de la persona. El cuerpo está haciendo su propia función, imagínate, está haciendo su propia función natural para traspasar por esos síntomas de adaptación de la ausencia hasta que llega un punto que obviamente el cuerpo se adapta, ya sea que se adapte psicológicamente o se adapte de una forma natural, que la recomendación pues sería obviamente que se adapte psicológicamente, porque si se adapta de una forma natural pues puedes vivir con ese dolor que se va a convertir en sufrimiento si no lo trabajas. Entonces por eso a veces muchas personas cuando llegan con un tema terapéutico no les ha pasado y después se dan cuenta que ese tema terapéutico les está llevando
esos síntomas por las pérdidas que obviamente no ha reconocido, no ha visto, no ha mirado, no ha contactado, ¿no? Y entonces ahí es donde se empieza a trabajar esta parte de, mira, cuánto has perdido. Y que incluso ni siquiera las pueden mirar como pérdidas. No, y no es, y ojo, porque muchas personas ahí se quedan porque, ¿cómo es que no me di cuenta? Es que no vas a poder darte cuenta, ¿no? O sea, no podías darte cuenta, o sea, no, a veces en la vida no vamos a tener esas habilidades para darnos cuenta de lo que nosotros mismos pues, obviamente estamos pasando, ¿no? Entonces, después de eso, haber una reorganización interna, ¿ya? Pueden haber preguntas de quién soy sin esa relación, ¿no? de esa pérdida de ausencia de alguien, ¿cómo sigo? A veces puedo también preguntar, ¿podré seguir? O sea, sin continuar, ¿no? Y entonces, en esta etapa, pues se reestructura una identidad. Por eso las personas entonces, a través de una pérdida, de una muerte, entonces van obviamente a cambiar su identidad. Y por eso a veces muchas personas dicen, a través de la que la persona ya no está conmigo, ya, pues, como que cambia mi vida. Incluso hasta los roles, ¿no? Sí, sí. Y entonces también de esta parte, pues la persona que se queda en vida, ¿no? Pues obviamente cambia su lugar que obviamente ocupaba para esa persona. Ya sea, pues obviamente imagínate, si ya no está mi abuelito, por decir, pues entonces ya, y si que sea el único abuelito que me quedaba, entonces es como que cambio mi rol, porque obviamente ya no soy nieto. Y fíjate que eso ha sido interesante porque no puedo dejar de olvidar una vez una persona que me dijo es que soy huérfana. No, ahora sí que tomándome unos datos, cuando me dijo soy huérfana, yo me quedé pensando y le dije, ok, y continuamos y luego en la plática entendí que no es que haya sido huérfana porque haya tenido un abandono, sino porque su mamá y su papá ya habían fallecido. Claro. No, y ella se nombra de esa forma. Sí, como una manera ya de sentirse esa nueva identidad. Exacto, yo lo que escucho coincide con esa nueva identidad que a lo mejor ella adoptó. Y entonces, claro, la adopta, ahora sí como para, si me comento yo con esta etiqueta, me siento más cómoda a decir que mis padres ya no están conmigo y murieron. Ya, o sea, contactar con esa realidad, entonces, para mí es más adaptable de ser huérfana a decir mi papá y mi mamá están muertos. O sea, algo que ayuda psicológicamente es hablar desde la realidad, ¿ya? No desde las fantasías adaptables que hacemos, porque se siente más cómodo mencionarlo así, ¿ya? Entonces, cuando viene la terapia, pues sí, o sea, escuchamos las historias y entonces mostrarnos, obviamente, la realidad. Y a veces, no siempre, a mucha gente no le gusta. Entonces también igual en esta parte de la pérdida pues va a haber un reacomodo obviamente de su vida cotidiana, ¿ya? Se ajustan nuevamente rutinas. Imagínate entonces una persona que cuidó a esa persona porque estaba enferma. Entonces a veces muchas personas dicen, ok, ya no está esta persona que la que cuidaba, ahora qué hago, o sea, es demasiado tiempo, o sea, yo ya no estoy acostumbrada a eso. Y es bien interesante, pasa dos cosas, ¿no? Aprende a vivir, ¿ya? Y empieza a darse lo que necesita darse para su vida y entender que es una oportunidad, o de una manera de darse cuenta y empieza a cuidar a otro. Justo, y a veces viene ese discurso de, es que no me veías porque estaba en el hospital, estaba cuidando, no me veías porque estaba yo cuidando a tal persona, pero acabas de decir algo tan interesante. Por no contactar a lo mejor o por no darse esa oportunidad de tomar otras actividades, buscamos a quien cuidar y nos volvemos a tomar ese rol de personas cuidadoras. Sí, claro, que acá sería otro lado que podríamos decir que obviamente que tendrías como el síndrome de cuidador. Justo. Ya, entonces eso sería otro lado. Interesante. ¿Ya? Continuamos. Y entonces, cuando ya llegamos a un punto, pues entonces hacemos una integración y un significado obviamente de la muerte. Ojo, eso pasa con el tiempo. Hay teorías que dicen que 6 meses, 1 año. Yo creo que diría que cada persona, desde su historia, desde cómo contacta, desde cómo siente, ¿no? O sea, eso va a tener su propio proceso. Porque a veces, desafortunadamente o afortunadamente, pueden ser que otras personas procesan sus emociones, tienen esas herramientas de autorregulación. Y a veces me quiero yo comparar
comparar con esas personas y entonces ahí no sería un poco sano, ¿no? O sea, es decir, si yo lo hice porque tú no lo puedes hacer, ¿no? O sea, y es algo súper diferente, ¿no? Y que cada persona que perdemos tiene un rol significativo, ¿ya? O sea, una relación, un hijo, una hija, un papá, una mamá. Entonces, cada quien tiene su rol. Entonces, una pérdida es significativa del rol de económica que tú ocupas de mí, ¿no? Entonces, pues obviamente el vínculo continúa, pero de otra manera, ¿no? Hay una persona que me comentó y me gustó, que ella me comentaba en una plática de un café, ¿no? Me decía que ella se le dio un hijo, ¿no? Y ella me decía que a través de esta pérdida, ¿no? Ella aprendió a amarse, ¿no? Encontró un nuevo vínculo, ¿no? De cómo sentirse realmente conectada, pues, a través de ese ser querido que perdió, ¿ya? Y pues obviamente todo en esta parte se transforma el recuerdo, se transforma el legado de esa persona, me da un sentido y al finalmente me deja una enseñanza. Entonces la persona va a hacer esa reconstrucción de una relación interna, ¿ya? Con el que murió. Esta frase me encanta mucho porque miramos siempre cómo integrar, o sea, o pensamos que vamos a integrar la pérdida, pero no desde este punto de la reintegración, ok, lo que puede ser, lo que no puede ser para mí, dejándonos de mirar con otras personas. ¿Qué más podemos mirar, María? Pues si hablamos solamente, si seguimos hablando del tema obviamente de la pérdida, sí, pues solamente ahorita nos enfocamos un poco y nos detuvimos solamente en la parte de la pérdida de la muerte, ¿no? Pero pues solamente la pérdida también de una separación, ¿ya? De un divorcio, de un distanciamiento, ¿ya? Porque a veces podemos poner límites y en los límites a veces hay ese distanciamiento, entonces en ese distanciamiento pues hay una pérdida. ¿Ya? Justamente. Por eso muchas personas obviamente no ponen los límites porque va a haber ese distanciamiento. Y entonces al contactar ese distanciamiento, pues obviamente entra pues obviamente un proceso de duelo, ¿ya? Entra un proceso de pérdida, ¿no? Por eso entonces las personas prefieren no poner límites para no contactar con la pérdida, ¿ya? Y obviamente pues cambios en la familia, como si hablamos obviamente de la parte del nido vacío, cuando los hijos se van, ¿ya? Cuando obviamente las etapas van cambiando, cuando obviamente los padres obviamente estaban más con los hijos se vuelven más independientes y en esa independencia ya yo mamá, yo papá, ya no tengo ese rol ya de que esté en casa, que les comente, que los diga, que los oriente, ¿no? Y pues también se van a perder. Entonces, y cada momento cuando el hijo o la hija va creciendo y va haciendo su vida, ¿ya? Pues también como rol de papá y mamá, pues voy perdiendo también, ¿ya? En esta parte, así lo vemos de esta parte como de soltar. Pero qué interesante, hablamos del soltar y nunca nos damos cuenta que en el soltar, primero lo que tengo que aceptar, pues es la pérdida, ¿no? Y pues también perder amistades, ¿no? Cuando ponemos límites o familiares, ¿no? O sea, cuando obviamente pues nos alejamos de una amistad que nos damos cuenta que pues no es que sea quién es el bueno o el malo, ¿no? Pero por lo menos decir, bueno, ya esta amistad ya no es adaptable para mí. Entonces, el hecho hasta de una misma amistad pues entra en una pérdida. Pero también si hablamos sobre otras partes de pérdidas, ¿ya? Pues también están las partes de las pérdidas materiales, como la parte de perder objetos, ¿no? Casa, perder una casa, ¿no? O sea, mucha gente obviamente perder una casa a veces lo minimiza, ¿no? O sea, perder bienes, ¿no? O sea, imagínate que una persona tiene una deuda y tiene que vender ese terreno que le dio papá, mamá o algo, ¿no? Entonces ese destierro, ¿no? Pues es una pérdida, ¿no? Y obviamente cuando se pierde un trabajo, ¿ya? Mucha gente a veces minimiza en esa parte, ¿no? De cuando obviamente hay una pérdida de trabajo, ya sea porque ¿cómo le llamarían? Me liquidaron. Me liquidaron, ¿no? O sea, o que yo renuncie, ¿ya? Al final de cuentas se produce una pérdida y se produce personalmente una situación psicológica y también pues una estabilidad económica, ¿no? Claro. En estos
cambios que vivimos, que pasamos, ¿no? Esas estabilidades que pueden ser. Pero es muy interesante, porque hay muchas personas que realmente cuando hablan de estabilidad económica, hace cuenta que perdí mi estabilidad económica y tengo menos. Pero ¿qué pasaría si tengo más? Mucha gente a veces no lo puede. Esa parte de esa pérdida que ahora tengo más que lo que tenía antes, pero a veces, en algunos casos inconscientemente, por eso entonces, sin darse cuenta, empiezan a perder esa abundancia o esa ganancia que están teniendo. Y qué chistoso que a veces regresan en el mismo momento. Y además de la parte económica, me quedo pensando en qué otras cosas estoy ganando. Tiempo, otros espacios, o sea, muchísimos otros ámbitos. Porque se habla. Y también hablamos también hay una pérdida de la salud. Ajá. ¿Ya? Pues solamente una enfermedad, perdemos solamente ese bienestar, ¿ya? Un tema que casi no se habla, que obviamente tú que lo manejas en los grupos, el envejecimiento, ¿no? La pérdida de nuestra juventud, la pérdida obviamente a veces de, no sé, a veces me pasa que yo podía comer chile, ahora tampoco comer chile, ¿no? Que comía antes, ¿no? Entonces esa pérdida también tiene su propio significado. O mis lentes. O mis lentes, exactamente, no estaba acostumbrado. Entonces el hecho de que no vea, entonces también es otra pérdida, ¿no? Entonces el aceptar, ya es cuando yo fui con mi oftalmólogo, así me dijo, es la edad, es más realista, entonces ya es como que, ay, qué fuerte fue, ¿no? O sea, ya estás en el envejecimiento, ¿no? Teniendo 45 años, ¿ya? Y obviamente también por un accidente, por una situación, una discapacidad, ¿no? Una discapacidad de pérdida de funciones, ya sea corporales o porque no hasta cognitivas, ¿no? Entonces, no sé, vamos a llamarle en términos coloquiales, una embolia, ¿no? Que puede obviamente dejar a una persona discapacitada en lo corporal y también hasta en lo cognitivo, ¿no? Entonces, y no solo obviamente la persona siente esa pérdida, sino imagínate también a los que están a su alrededor, ¿no? Entonces, también entra en un sentido de pérdida. Y pues obviamente, acá es muy interesante esta pérdida que hasta nos asombramos cuando la contactamos y cuando te lo comenté, ¿no? Esta parte de la pérdida simbólica. Sí, qué interesante. Que esta parte de la pérdida simbólica son los cambios internos o externos que afectan a mi identidad o el sentido de vida. Por eso a veces en la psicoterapia, cuando obviamente hay otra forma, una reestructuración de mirar la vida, también entramos en una pérdida. Y entonces también por eso en la psicoterapia entramos también cuando cambiamos nuestras creencias, valores, adaptaciones, límites, pues entramos en un duelo, ¿ya? Y por eso en algunas ocasiones, no en todos, por no generalizar, por eso desde la psicoterapia puede decir, ay, o sea, me siento peor que como estaba viviendo. Pues claro, porque pues estás en un duelo y me están cambiando estas creencias, no sé, imagínate de que le tienes que poner límites a tus hijos, ¿ya? Por no decir, ¿no? Entonces, o que te tienes que poner límites a ti, ¿no? Por no decir, pues yo sufro mucho cuando estoy con el nutrólogo o la nutróloga, ¿no? ¿Ya? Esa es una pérdida que digo, donde supuestamente el estilo de vida que es tan saludable que no lo es, y contactar con otras nuevas adaptaciones, por eso no es tan sencillo, ¿ya? Y también igual, entonces en el área de la salud, pues esta pérdida simbólica, ¿ya? De esos cambios que tenemos que realizar para tener un bienestar, pues también entonces se da obviamente una pérdida. Y también igual un rol social, ¿ya? Entonces imagínate que no sé, que obviamente que sea ya mamá no está, ¿no? Y que yo como hijo mayor o hija mayor tenga que obviamente hacer ese rol para que obviamente la familia esté, entonces pues también es una pérdida, pierdo la pérdida de ser hija o ser hijo, ¿ya? Entonces hay situaciones simbólicas de cambios internos o externos que me competen más como mí, ¿ya? En mis creencias, en mis proyectos, en mis ilusiones, ¿no? Entonces a veces puedo poner un proyecto y si no sale, ¿ya? ¿Cuándo va a salir, no? O cambiar de un proyecto a otro proyecto, ¿no? Como a veces. Entonces todo
pues perdemos nuestra parte de, podríamos decir, como nuestro bienestar psicológico en ese momento, ¿no? Y algo bien interesante también que pasa es la pérdida anticipada, ¿ya? Pues, ¿a qué se refiere con esto de la pérdida anticipada? Es cuando alguien sabe que algo se perderá en el futuro, ¿ya? Puede ser una enfermedad, puede ser una separación, mucha gente así le pasa cuando dice, es que yo ya sabía que esto iba a terminar, ¿ya? Pero creo que lo tenía que procesar, Mario, para que yo aceptara esta pérdida, ¿ya? Entonces, a veces, por eso nosotros cuando llega la persona y nos dice, no, pues terminé con mi pareja, ¿no? Entonces todos empezamos a casar y tal, decir, ay, no sabíamos, pero pues la otra persona lo sabía, pero no lo procesa como tal, ya, de que pues solamente prefiero realmente vivir esto que contactar con la pérdida, ¿no? Y pues obviamente cambios inevitables, ya, hay situaciones en la vida que bueno, no sé si te pasaba en terapia que cuando te escuchas, ¿no? O sea, ya estaban saliendo del proceso, todo bien, y entonces pasa una situación y dices, wow, o sea, ¿cómo pasó esto que ahora sí, ¿no? O sea, no tiene nada que ver cómo llegaste, no tiene nada que ver obviamente de lo que hemos trabajado, ¿no? Si es una situación nueva y que es algo que era inevitable, ¿no? Como podríamos decir, pues, la muerte de un ser querido, ¿no? Y empieza obviamente a procesarlo antes que ocurra. Por eso la persona sabe que está en la pérdida, nada más que cuando entra la pérdida, ya es el punto donde empieza el duelo. Qué maravilloso esto que nos estás comentando. No, porque a veces decimos, es que no estábamos preparados, no estaba preparada, pero realmente ahora que escuchamos, sí, la mayoría de las veces nos vamos como que anticipando. Preparando a lo mejor no lo sé, pero anticipando, ¿no? Sí nos acercamos a lo que pueda suceder y es algo natural, me atrevo a pensar. Sí, al final de cuentas, pues tenemos lo que es la conciencia. Entonces, al final de cuentas, que a veces nos queremos hacer que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Pero, o sea, aceptar la pérdida no es tan sencillo, ¿no? Es toda una connotación psicológica. Y también, pues, obviamente, está la pérdida colectiva, ¿no? Pues, obviamente, son situaciones que afectan a grupos, ¿no? O a comunidades, como desastres naturales, crisis, obviamente, que pueda pasar un país o el mundo, ¿no? Situaciones sociales y, ¿por qué no? Como vivimos, obviamente, en el 2020, como la parte de la pandemia, ¿no? O sea, que todos entramos en una pérdida, porque, pues, imagínate, o sea, teníamos la libertad y a la vez no, cuando obviamente estaban los toques de queda, ¿no? Cuando, o sea, el hecho realmente de cambiar, o sea, una vida tan cotidiana, cuando poníamos el cubrebocas, ¿no? Entonces todo eso, pues obviamente perdimos obviamente esa, ¿cómo se llama? Como ese estilo de vida. Y que claro, no dudo que obviamente que nos enseñó obviamente mucho la pandemia, ¿no? O sea, en la parte que lo vemos en la parte de psicología, la gente se acercó más obviamente a esta parte de la psicoterapia, ¿no? Ahora, es bien interesante porque cada tipo de pérdida genera un proceso emocional propio. O sea, ojo, si tú tienes una pérdida y vamos a decir una pérdida de un ser querido, yo tengo una pérdida de un ser querido, o sea, tú lo vas a procesar de una manera diferente. Ahora, podemos coincidir en algunas situaciones, ¿ya? Podemos coincidir obviamente en algo, pero va a haber una diferencia, porque pues, obviamente tenemos historias diferentes y lo vamos a procesar pues, obviamente de una forma diferente. Entonces, lo que determina la intensidad del duelo no es la categoría, ¿ya? Sino el significado que tenía aquello de lo que perdí, ¿ya? Entonces, cada pérdida, por eso entonces puede ser que una persona, si pierde su celular, pues es una pérdida, y otra persona que pierde un ser querido, entonces ya puede ser que la persona no tuvo papás, entonces no puede, o sea, procesar esa parte, pero sí su celular, entonces puede tener esa connotación psicológica de la pérdida. Podemos repetir esta última frase que nos acabas de contar porque la verdad es maravillosa, ¿no? Ok, la pérdida lo determina la intensidad del duelo.
no es la categoría, sino el significado que tenía aquello que se perdió. Entonces ahí tenemos mucho material para cuando acompañamos en una pérdida, cualquiera que sea, no podemos dimensionar el significado que para la persona tenía. Entonces, dejemos de vivo. Claro. Acompañemos. Y entonces mejor escuchemos, respetemos, porque la categoría en donde está la persona, y si la persona obviamente no sé cómo ha muerto una mascota, ya el significado obviamente que tenía esa mascota, ¿no? O sea, hay personas que realmente que su mascota es su red de apoyo. Exacto. Ya. Entonces, esa red de apoyo pues ya no está. Entonces, para mí es importante. Entonces, ahora ¿quién acaricia? ¿No? ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? ¿Ya? Entonces, por eso creo que tendríamos que ser compasivos, ¿ya? Con el proceso de cada quien. Más que empáticos, ¿ya? Compasivos, porque tu categoría y mi categoría, que puede ser diferente, no puedo coincidir esto que tú, entonces mejor genero la compasión de escucharte y acompañarte, o pues decirte, oye, mira, he ido a terapia y esto me ha funcionado, ¿por qué no vas? Y el compartir, ¿no? Hay algo que me gustó, que escuché, que decía que a través de una pérdida, vamos a llamarle, eso es a través del tiempo, no es automático, no es rápido, no es de un mes, ¿ya? Que la ganancia que nos deja la pérdida es la transformación de la enseñanza de aprender a perder para después compartir. Y entonces esa enseñanza que a mí me deja esto, entonces lo comparto contigo, pero no desde el consejo, sino desde que ya sé que es lo que te está doliendo. ¿Ya? Y entonces le devuelvo eso a esa persona que acompaño con mi compasión, con mi compañía. Es una forma honesta y humana. ¿Ya? Porque a veces cuando nosotros damos esos grandes consejos, a veces no lo estamos hablando desde una humanidad, lo estamos hablando desde una creencia, desde un valor, ¿ya? O desde de lo que supuestamente yo creo o leí. O creo que es la única verdad, o la verdad. Sí. ¿Y qué más tenemos? Está muy interesante esta plática. Yo creo que pues preguntas. No hemos tenido otra pregunta, otro comentario, pero esto que nos está compartiendo Mario es tan interesante porque a lo mejor no nos habíamos detenido a preguntar, oye, ¿dónde he perdido? ¿Qué pérdidas? ¿Cómo las he manejado? ¿Las he sabido manejar? ¿Las he sabido afrontar? No. O sea, qué interesante todo esto porque ha sido un desglose y que a lo mejor ahorita nos están cayendo los 20 de decir, oye, eso no lo había mirado. Claro, o sea, porque imagínate, a veces si nos vamos a analizar a veces cuántas pérdidas podemos tener, porque a veces mucha gente piensa que nada más solo la pérdida de la muerte. Y me quedo pensando ahora que te escucho también, el cómo con las infancias podemos llegar a minimizar estas pérdidas desde tan pequeños, desde la pérdida del tapador, desde la pérdida de los colores, desde la pérdida, ¿no? Y desde dónde aprendemos entonces a mejor decir, no pasó nada. Sí, porque algo que vas a decir interesante, no nos ponemos a pensar que cuando pasamos de kinder a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, de prepa a universidad, de universidad a trabajar, otros trabajos, o sea, y no nos damos cuenta que puede ser que en las infancias, algunos niños o niñas, adolescentes, ya pasan por pérdidas de la primaria a la secundaria. Y entonces los papás a veces se preguntan que por qué le está yendo mal a la secundaria. Pues porque está pasando por una pérdida. No saben de eso. ¿Ya? Y entonces obviamente no entendemos que también nosotros vivimos en esa parte y pues como obviamente a veces esas experiencias que nosotros vivimos las tenemos tan bloqueadas que no nos acordamos, entonces ya no nos acordamos de cómo fuimos o cómo lo superamos o bueno, o quién sabe si lo superamos. ¿Ya? Porque a veces pensamos que superamos muchas cosas, ¿ya? Pero que tanto en sí las superé. Entonces, me encanta. Y si no nos habíamos puesto a pensar, la invitación es a comenzar a detenernos y hacer conciencia de esto.
¿Qué más tenemos, Mario? Pues obviamente la parte, como dice, ¿cómo se llama? El life. El life, ¿no? La parte de honrar la vida, ¿no? O sea, pues, no sé, a ti te haría como, ahora supongo que un poco de dolor para ti, ¿qué sería realmente honrar la vida? Pues bueno, me quedé pensando en muchas cosas cuando lo comentábamos y creo que es el hacer conciencia de lo que merezco, de las oportunidades que me estoy dando y creo que primeramente honrar la vida sería honrar mi propia vida, ¿no? Eso es con lo que me quedo ahora. Y ahora si yo lo miro desde qué es honrar la vida en general, pues yo creo que es agradecer. Para mí la palabra sería agradecer. Claro, y una parte que obviamente que de honrar la vida es vivir en el presente, ¿no? O sea, y como te lo comentaba, decía, con lo que hay, con lo que se tiene, para uno darse cuenta que uno, con lo que tiene, con lo que hay, y con lo que está viviendo, está vivo, ¿no? Entonces, mirar la vida y lo que nos ayuda, obviamente, la pérdida es mirar la vida, continuar con dolor y entender que en algún momento va a pasar, ¿no? Entonces, creo que las personas que realmente que están en una pérdida, ¿no? Es que en algún momento van a ver la ganancia de la transformación, obviamente de la pérdida. Entonces, por eso, como lo hemos visto muchas veces en está en la polaridad, ¿no? Entonces la muerte nos lleva a conectarnos con la vida. Como bien dijiste hace rato, darle ese significado. Entonces, tenemos un comentario de Stephanie. Dice, creo que en ocasiones, la mayoría de las veces, la pérdida duele más cuando te sientes culpable de sentir, de expresar y tus cercanos no te comprenden, juzgan o no entienden que para algunos duele más que a otros. Claro, porque aquí la parte ya, o sea, en el duelo, en el proceso de duelo, que eso podría ser otro lado, se entra obviamente la emoción o el sentimiento de la culpabilidad, ¿no? Y que claro, muchas personas cuando es bien interesante, cuando tú tienes un ser querido, ya, cuando lo ves en la pérdida, cuando lo ves en su estado vulnerable, la mayoría de las veces las personas actúan desde la parte de la desesperación, y en la desesperación, por eso muy bien como dice Estefanía, entonces están estos consejos, estas expresiones, esta parte de juzgar, ¿ya? Y por eso entonces no puedo con esto que obviamente de tu propia vulnerabilidad, y entonces es mejor regañarte, decirte, comentarte, motivarte, ¿no? O darte esa parte de que yo pude, tú puedes, ¿no? Entonces es muy complejo como cuando en las pérdidas, o sea, a veces, no siempre, a veces sí pasa, ¿no? A veces los lugares seguros no son nuestros seres queridos, ¿ya? Porque personalmente ellos, pues el verte en el dolor o en la emoción donde estás, le cuesta mucho trabajo y puede ser que no tengan esas herramientas, obviamente, de acompañamiento, y por eso se sugiere, ¿no? Que es como una recomendación que pues obviamente busquen espacios, obviamente de psicoterapia, ¿ya? Para que obviamente puedan sentirse seguros en su proceso y más que nada entender qué está pasando conmigo, ¿ya? Porque pues obviamente el proceso de pérdida, como lo dijimos hace ratito, pues es único. Entonces la psicoterapia es como si fuera una brújula en saber en dónde estoy y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Sin poner la connotación bien. Me encanta lo que acabas de comentar, romper con esto que pensábamos que estábamos haciendo bien al querer acompañar y no necesariamente. Voy a leer dos comentarios que ya tenemos por acá. Dice Erika, honrar la vida para mí es vivir en paz y agradecida y agradecer la vida de mi papá y la esencia que dejó. Y nuestra querida Mary dice también, en los últimos años he sido consciente de mis pérdidas, cuando años atrás ni sabía qué era y andaba perdida sin saber qué hacer con ese sentido. Claro, porque no nos enseñan, o sea, no hay escuelas, no hay una materia en la primaria, en la kinder, como te comentaba hace rato, así como que pérdida uno, ¿no? ¿Ya? O sea, entonces, por eso nos
pensamos que sabemos que obviamente es una pérdida o cómo lo manejamos. Entonces, si nosotros pensamos que lo manejamos bien y lo hicimos bien, entonces estamos esos grandes consejos ya que pensamos que te van a servir a ti. Cuando en realidad, pues, los procesos son diferentes. Y ese es el arte, obviamente, como siempre he dicho, en la psicoterapia. Podemos leer libros, podemos escuchar un programa, puedes leer hasta este live, ¿ya? Pero obviamente la psicoterapia, lo interesante creo que tiene la individualización de mi propio proceso. Acá hablamos de muchísimas generalidades, ¿no? Pero pues obviamente no significa que obviamente que sea algo puntualizado, ¿ya? Y que obviamente sea que esto es lo que ya te va a dar paz, tranquilidad, ¿no? Te va a dar una orientación y de esa orientación buscarás obviamente el lugar donde tú te sientas cómodo y adecuado para obviamente procesar tu propia pérdida. Y esto justo son los espacios, y es el objetivo también de estar haciendo estos lives, hacer conciencia y crear esta reflexión, ya sea que pienses en alguien que necesita el tema o por qué no también desde ti mismo. Y algo más que nos quieres compartir, porque este tema ha sido tan interesante que la verdad hoy nos llevamos mucha información, y creo que cuando Mario lo empezó a construir y empezamos como que vamos a comenzar por dónde, ya, porque no queríamos como que desdibujar y decir vamos a hablar solamente de este tipo de pérdidas, sino en general, y a lo mejor poder ahí crear una reflexión o conciencia entre las personas. Pues ahora sí que aparecieron libros, pensamientos, reflexiones y muchas otras más que se compaginaron para hacer esta información. Sí, pues así como una parte de honrar la vida, o sea, aprecia lo que existe, ya, cuida tu cuerpo, elige con conciencia, ya, asume tu propia historia, ¿no? Y si en esa parte de asumir encuentras heridas, trátalas, sánalas, míralas, ya, en donde tú quieras, y conecta obviamente con lo que te da sentido, ¿no? Por eso pues, a veces les comento y les digo, no, creo que acá esa transformación humana integral estamos porque es lo que me da sentido de vida, ¿no? Y en ese sentido de vida, afortunadamente, nos favorece muchos factores como personas, como profesionales, en esta parte económica, y obviamente lo más bonito es el acompañamiento con la gente, o transformando toda esta información para que ustedes les lleguen a este medio y utilizar realmente este medio para que ustedes se conecten, ¿por qué no?, con la vida. Y acercarnos. ¿Les parece? Y mirar la muerte, sin dejar de mirar la muerte. Exacto. Les vamos a dejar estas 5 frases que son tan cortitas, pero a mí me impactan mucho cuando es asume tu propia historia, ¿no? Y yo sé que hay personas que van a contactar con otras. Terminando la live se les vamos a dejar por ahí para que ustedes las puedan mirar, y por qué no también para que las puedan compartir con otras personas. Y ¿nos quieres mostrar? Hay una palabra en particular que nos menciona mucho, ¿te acuerdas? Que estábamos viendo en ese libro, y ahorita Mario se nos va a compartir porque hasta nosotros nos quedamos así como de que, si siempre decimos para que descanse en paz. ¿Y con qué nos topamos, Mario? Sí, con la parte, es algo bien interesante, ¿no? Con la parte de el proceso del buen morir. Ya, entonces, creo que en esta parte, ¿no? Mirar la vida es mirar la muerte, ¿no? A ambos, ¿no? Y el mirarla es algo paradójico, ¿no? Como les decía en esta parte que lo estaba yo checando y viendo, ¿no? Que se me fue, pero lo dije mal al principio, ¿no? La parte de que me gustó esta frase, ¿no? Que decía, ¿dónde está? A ver, si me encuentro. Bueno, la quiero decir bien, porque la dije mal al principio. Acá está. Vivir es llegar, y morir es volver. Ya. También, lo vamos a poner también para que la tengan. Entonces, en esta parte es cuando reconozco la muerte, reconozco la vida. Entonces, todas las personas que estén pasando por una pérdida, ¿no? Creo que algo que nos deja desarrollar la paciencia, la compasión con nosotros mismos y el entender que todo va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero sé que va a pasar. ¿Nos puedes repetir la frase? Sí. La de
y morir es volver. Qué manera tan interesante de ir cerrando este live. Desde el podernos reflexionar. Sí, por eso te decía que era un tema muy conmovedor, un tema muy sensible, un tema que también en lo personal me mueve, ¿no? Y un tema que obviamente que ahorita pues puede ser que muchas personas por las fechas ya que estamos viviendo y pasando, ¿no? Pues la gente obviamente se conecte con las pérdidas. El hecho de obviamente, no, el hecho de, obviamente el hecho de obviamente poner un altar, el hecho de poner el pip, comer el pip, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Las velas y todos los significados que cada persona le da, eso nos mueve y el movernos porque estamos vivos, ya a veces no sabemos qué está pasando con tanto movimiento, ¿no? Porque es bonito en nuestro país, ¿no? Que hay tanto movimiento de celebración que realmente a veces se nos olvida que todo ese movimiento también va a mover las emociones. Y donde tenemos las emociones es ahí donde, cuéntanos dónde entonces te podemos encontrar. Claro, pues obviamente pues acá me pueden encontrar el Centro de Formación Humana Integral y para las citas pues puede ser al 99, 91, 25, 81, 50. Puede obviamente en la psicoterapia obviamente trabajar esto que hemos hablado de las pérdidas y el duelo, ¿no? Y la parte obviamente es aquí en este espacio seguro y lo más bonito, o sea que también pueden en este caso también pues ir hasta contigo para trabajar en esta parte, ¿no? Y este es lo interesante de eso es que tú te sientas en ese espacio, ¿no? Donde puedas tú dialogar, hablar y abrirte como a veces con lo que nunca te has abierto, porque a veces eso pasa, a veces ni con el amor de tu vida te puedes abrir, a veces estando como con tu psicólogo o tu psicóloga, ¿no? Entonces, y está bien porque pues ese sería otro tema, sí. Que las parejas tampoco no son perfectas. Sí. Y hoy a lo mejor no estamos hablando con una frase, porque hoy vienen muchísimas frases que vamos a ir recuperando y se las vamos a ir poniendo para que hoy ha sido un tema muy interesante, muy nutritivo y la verdad estamos... Yo creo que con la frase que hoy cerraría, ¿no? O sea, en esta parte, ¿no? Para como esta conmemoración de este mes, ¿no? No es olvidar, ¿ya? El ser querido, la pérdida, no es olvidar, porque ojalá lo pudiéramos hacer, pero no lo vas a olvidar. Es aprender a vivir con lo que duele. Entonces, ese es el aprendizaje, uno de varios aprendizajes que nos deja obviamente la carrera. Y de verdad, Mario, que te agradecemos porque hoy has movido a lo mejor fibras muy sensibles, pero sabemos que las personas también ya saben que pues aquí tienen sus espacios seguros para hablar y bueno, el tema lo puedes aplicar las veces que sea, lo puedes ver las veces que sea y ahí va a estar porque obviamente siempre nos va a dejar de grandes aprendizajes. Quiero leer los últimos comentarios. Dice Pati Chavarría, ¿puedes subir también? Sí. Dice, celebrar la vida todos los días con las personas que amamos. Saludos para todos, saludos Pati. Y también nos comenta Erika, hoy precisamente recordé la última Navidad que pasé antes de separarme y la recordé muy diferente y sin llorar. Y gracias por ese hermoso live. Y si se llora no importa, acuérdense que somos humanos. Ya, entonces, ahora sí que, qué bella manera de cerrar nuestro live. Créeme que pues agradecer que así tenía que ser, así tenía que pasar. Y es el tema, ¿no? Lo estuvimos pensando y cerramos con honrar la vida, aceptar nuestras pérdidas y hoy de construir que es incluso honrar nuestra propia vida y vivir y perder. Y pues bueno, no nos queremos ir sin antes comentarte todas las actividades que vamos a tener, agradecerte, pero también invitarte, porque noviembre es un mes en el cual ya tenemos planeado mucho y te esperamos en alguna de ellas. Este es nuestro primer live, pero déjame decirte que aunado a esto maravilloso live, el día miércoles 26 de noviembre, Mario nos va a dar el tema, que es el taller, con el tema soltar desde el cuerpo, sanar desde el alma. ¿Qué onda? Les quiero contar un poquito de qué vamos a poder tener, qué vamos a poder esperar de ese taller. Toda esta información y práctica. Eso sí, literal, toda esa información que
ahora sí en práctica, ahora sí desde el cuerpo, ¿no? Entonces, pues obviamente vamos a hacer actividades, ¿no? Que nos van a, que van obviamente tener, porque no hay que olvidar que solamente, ahorita hablamos de una forma muy cognitiva, ¿no? Muy de pensamiento, muy de esta parte, pero pues que se echen estas herramientas, ¿no? Que obviamente que desde nuestro cuerpo podemos soltar, ¿no? Y cómo obviamente mirar de una manera diferente, ¿no? Y entender obviamente en esta parte muy cognitiva, ¿no? Entonces el taller es esto, pero ahora sí en práctica. Ya que acá es un poco difícil hacer la práctica. Pues recordamos solo por el nombre, soltar desde el cuerpo sana. Y si las personas solamente, no sé, ahorita se contactan, ¿no? Pues les dejamos el 50% de descuento para lo que es en el taller del 26 de noviembre. Entonces, que contacten nuevamente acá con nosotros, pueden contactar conmigo, pueden contactar nuevamente con Giselle, ¿ya? Hola. Si quieres, podemos poner acá Sí. sobre el celular, Gris. Sí, es 99, 91. Ok, 99, 91. 20. 20. 88. 88. 36. Entonces, cualquiera de los dos números nos puede mandar a WhatsApp, ¿no? Y digan claramente que early life, ¿no? O y también igual, voy a hacer algo interesante, ¿no? Si obviamente siguen la página de YouTube del Dr. Mario H, entonces les damos solamente el 80% Excelente. del taller. Entonces, si siguen la página de YouTube, que es el del Dr. Mario H, ya. Es un canal. Es un canal. De todos modos, ahorita les pasamos obviamente el link ahí. Y si siguen nuevamente, que pongan la captura de pantalla, ya sea que te pase el artículo a mí. Y entonces, ya con eso, pueden obviamente tener ese descuento del 80%. Sí, porque ya queremos armar el grupo. Claro que nada más no habíamos como que subido la publicidad porque estábamos esperando a partir de ese live, pero ya estamos deseosos de armar ese grupo, de conocer quiénes nos acompañan, porque pareciera que falta, pero pues no necesariamente. Entonces aquí las vamos a esperar. Recuerdo la fecha, miércoles 26 de noviembre, de 7 a 10 de la noche. Ahora sí que como siempre, las esperamos aquí en el Centro de Formación Humana Integral de forma presencial para que todos y todos podamos estar en este espacio. Ahí se le puse la parte de YouTube, creo que es el último live. Y entonces ya ahí pueden dar seguida a la página de YouTube, ¿no? Y pues obviamente ahí están todos los lives. Allá están todos, hay no sé, plática con Marcia, ¿no? O sea, hay todo. Y entonces, si les gustó y quieren obviamente seguir más de este tema, que nos dejen sus comentarios por ahí, ¿no? Para seguir hablando de estos temas que si no, sería pues solamente las etapas del duelo, ¿no? Y que son enriquecedores. Ahora sí que nos enriquecen la vida y también nos invitan a hacer otros cambios. Y bueno, también el jueves 27, al día siguiente del taller, tenemos nuestro segundo Facebook Live de lo que es el mes de noviembre y vamos a llamarlo El Derecho a una Vida Libre de Violencia y va a estar a cargo de la maestra Fabiola García, que pues nos va a estar aquí invitando, nos va a estar visitando por primera ocasión aquí al Centro de Formación Humana Integral. Pues bienvenida. Y para nosotros va a ser pues un honor tenerla aquí. Entonces ahí va a estar. Y el sábado 29 de noviembre queremos decirles que es nuestra última sesión por la mañana del Diplomado en Salud Mental, 14ª generación, última sesión. Pero por la tarde vamos a tener, alrededor de las 6 de la tarde, vamos a tener el encendido del arbolito del Centro de Formación Humana Integral, en donde las personas de los diferentes diplomados les tienen grandes sorpresas a ustedes. Entonces les esperamos. Noviembre no termina aquí, aún empieza y pues nosotras más que felices. Y sobre todo, ahora sí que las invitamos a seguirnos en las redes y también a mirar todas las fotos tan maravillosas que nos tomamos del mes, porque ahí sí no sabíamos qué tanto enfocar, porque no decíamos a qué o con qué nos basamos, y al final el material quedó maravilloso. Entonces, de verdad que les esperamos. Esas son nuestras actividades, esas son donde les vamos a tener un espacio por ustedes, y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos en el Facebook como Centro de Formación Humana Integral, en TikTok como CFHI y también pues ahora sí que los medios oficiales, el Centro de Formación, ahora sí que el canal de YouTube, que ahí miren todo lo que podemos hacer. Y algo muy interesante que les queremos comentar es que
no tenemos derechos de autor. Si a ustedes les sirve algún material y lo pueden descargar, adelante, compártanlo, esa es la idea. Algo que Mario comentaba hoy en una reunión que tuvimos es, esta información compártela. Y esta información, si tú tienes alguna empresa o algo que tú también la puedas hacer replicar con tus personas colaboradoras, adelante, para eso lo hicimos, ¿sale? Ese es el objetivo. Entonces, pues Mario, muchas gracias por acompañarnos, nos seguiremos viendo en este mes. Y ahora sí que a nombre de, pues la psicóloga Ana, la psicóloga Adriana, pues la psicóloga Grisel, Mario, Erika, que amablemente nos está acompañando, y muchas otras personas más que aquí colaboramos, les damos las gracias por estar, y ahora sí que tengan una bonita noche, y nos vemos pronto. Y recuerden que Respira, contacta y vive. Hasta luego.